Lucía caminaba sola por la vieja casa familiar, cada paso resonando como un eco de memorias olvidadas. Al llegar al salón vio la fotografía de su infancia, un rostro ausente que nadie recordaba. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién falta aquí?», murmuró, con voz temblorosa. Las paredes parecían susurrar su nombre, y el aire olía a humedad y secretos. Una sombra se movió en el borde de su visión. Cuando volteó, no había nadie. Todo parecía idéntico, pero algo esencial estaba roto. La realidad se distorsionaba ante sus ojos, y un presentimiento de que nada sería igual la llenó de terror silencioso. Lucía salió al patio trasero y se encontró con el jardín abandonado. Los rosales estaban marchitos y las fuentes vacías. Recordó la risa de su hermano, un eco que ya no existía. El viento movía las hojas secas y parecía traer consigo susurros de otro tiempo. Se apoyó en la verja oxidada, cerrando los ojos, intentando escuchar la verdad detrás de los murmullos. Cada rincón parecía esconder secretos que no debía conocer, pero su curiosidad ardía más que su miedo. Sabía que algo extraño había empezado y que no habría retorno. Lucía volvió a la casa y escuchó un crujido en las escaleras. La madera parecía hablar, reclamando secretos. Subió despacio, cada paso resonando en el pasillo vacío. Una voz apenas audible murmuró su nombre. «Lucía». Su corazón se aceleró y el aire se volvió frío. Intentó razonar, pensar que era su imaginación, pero los objetos se movían solos. Una silla giró levemente, un libro cayó al suelo. El miedo la envolvía, pero también una extraña determinación. Tenía que descubrir qué sucedía antes de que la locura la alcanzara. Al llegar al salón de arriba, vio que la ventana estaba abierta. El viento agitaba las cortinas, creando figuras fantasmales sobre el suelo. Lucía se acercó, sintiendo el frío penetrar sus huesos. Intentó cerrar la ventana, pero la manilla estaba rígida, como si alguien la hubiera fijado. Detrás de ella, un reflejo extraño apareció en el espejo antiguo. Su rostro, pero distorsionado, con una mirada que no le pertenecía. Retrocedió, el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que la casa estaba viva y que la observaba. Lucía retrocedió hasta la puerta, temblando. El silencio se volvió ensordecedor y cada sombra parecía cobrar vida. Recordó las historias de su abuela sobre la casa y sus secretos, pero nunca creyó en ellas. Ahora sentía que esas advertencias eran reales. Una sensación de urgencia la empujó a moverse, a explorar, a buscar respuestas en los rincones más oscuros. Sabía que la realidad estaba fracturada y que su vida cambiaría para siempre a partir de aquel instante. No había vuelta atrás. Lucía se sentó junto a la chimenea apagada, sosteniendo un viejo álbum familiar. Las páginas amarillentas olían a tiempo detenido. Recordó las tardes con su madre y la risa de su hermano desaparecido. Cada fotografía parecía un eco de lo que nunca volvería. Sus manos temblaban mientras acariciaba las imágenes y sus ojos verdes se llenaban de lágrimas. Todo parecía normal, murmuró, hasta que no lo fue. La soledad se extendió a su alrededor como una manta pesada y comprendió que su búsqueda de respuestas también sería un viaje hacia su propio dolor. Cada recuerdo contenía una herida que aún no cerraba. Lucía caminó hacia la cocina y notó la mesa preparada, aunque nadie había estado allí en años. Las tazas de cerámica brillaban tenuemente bajo la luz del ventanal. Su corazón se aceleró al pensar en su madre y en los secretos que siempre evitaban. Panin llanto, alando, que no sabíamos du y andol, on el du moria. Nunca paraba los secos que siempre evitaban. Recordó la sensación de seguridad que le daba aquel lugar, ahora rota. Tocó la madera fría de la mesa y cerró los ojos, intentando reconstruir fragmentos de su infancia. Una ráfaga de viento movió las cortinas y un susurro le rozó la oreja. «¡Lucía!». Sus labios se entreabrieron sin emitir sonido, mientras sentía que la casa misma la llamaba.
Subió las escaleras con pasos lentos, escuchando su propia respiración y el crujido de la madera bajo sus pies. Cada peldaño parecía contar secretos que ella había olvidado. Al llegar al pasillo, una brisa fría le rozó la nuca y una sensación de vigilancia la invadió. Miró las puertas cerradas y recordó las historias de la abuela sobre presencias invisibles. Su corazón latía con fuerza, y a pesar del miedo, una determinación silenciosa la empujó hacia la habitación de su infancia. Sabía que allí encontraría respuestas, o al menos pistas de lo que el mundo le estaba ocultando. Lucía abrió la puerta de su antigua habitación, y el aire olía a polvo y madera envejecida. Sus juguetes permanecían en estanterías, congelados en el tiempo. Se acercó al espejo, y su reflejo parecía observarla con curiosidad, casi reproche. Respiró hondo, recordando cómo su madre la consolaba en noches de llanto. Cada objeto tenía un eco de su niñez, y por un instante sintió una calma triste. Sin embargo, un ligero movimiento en el reflejo hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La habitación estaba llena de memorias vivas, y la magia de lo que había perdido parecía despertarse. Se sentó en el borde de su cama, observando los dibujos infantiles pegados en la pared. Cada trazo le recordaba la inocencia perdida y los secretos familiares nunca revelados. Sus manos se entrelazaron mientras intentaba encontrar sentido a las sombras que ahora poblaban su vida. Un sonido lejano, como un susurro de voces antiguas, recorrió la habitación. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que la casa misma estaba viva, susurrando verdades que aún no estaba lista para escuchar. La emoción de miedo y nostalgia la envolvía, uniendo su pasado y presente en un instante dolorosamente hermoso. Lucía notó que las luces parpadeaban sin razón aparente mientras caminaba por el salón. Los objetos parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Su corazón latía con fuerza y un miedo silencioso la envolvía. Intentó llamar a su hermano, aunque sabía que hacía años que no estaba. Un murmullo lejano pronunció su nombre, Lucía. Volteó bruscamente, pero no había nadie. La casa estaba cambiando, y con cada cambio, la sensación de que algo antiguo y poderoso la observaba crecía. Sabía que ya no podía confiar en la realidad que conocía. Subió al ático polvoriento, donde los rayos de sol entraban apenas por una ventana rota. Allí encontró cajas con recuerdos familiares que jamás había abierto. Entre ellos, cartas antiguas y fotografías de rostros desconocidos. Sintió una mezcla de miedo y fascinación. Cada objeto parecía susurrarle secretos que no debía conocer. Cerró los ojos, respiró hondo y tocó una fotografía en particular. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la historia de su familia se estuviera reescribiendo frente a ella. Mientras revisaba las cartas, escuchó risas lejanas que parecían provenir de ninguna parte. Se estremeció y giró sobre sí misma, pero el ático estaba vacío. Su pulso se aceleró y la sensación de ser observada se intensificó. Cada palabra en las cartas parecía tener un doble sentido, y la historia familiar que conocía estaba llena de grietas y secretos oscuros. Comprendió que no solo la casa estaba viva, sino que su propia historia estaba siendo cuestionada, obligándola a confrontar verdades que jamás habría imaginado. Lucía bajó al sótano, donde siempre había sentido una presencia extraña. Las paredes húmedas y agrietadas reflejaban una luz difusa. Allí encontró un espejo antiguo cubierto por una manta. Al descubrirlo, vio su reflejo, pero algo no encajaba. Sus ojos parecían distintos, más profundos y llenos de secretos. Retrocedió un paso y el frío recorrió su columna. Comprendió que la magia que sentía desde hacía días no era casual, estaba ligada a ella y a lo que su familia había escondido durante generaciones. Antes de salir del sótano, un susurro le indicó que mirara detrás del espejo. Con manos temblorosas apartó la manta y vio grabados antiguos que narraban secretos familiares prohibidos. Sintió cómo el miedo y la fascinación se mezclaban. La verdad comenzaba a revelarse y con cada revelación, la sensación de aislamiento aumentaba. Lucía comprendió que el mundo que conocía ya no existía. La casa y su familia la habían llevado hasta un punto sin retorno,
donde la magia y la realidad se entrelazaban de manera irreversible. Lucía abrió un cajón antiguo y encontró cartas de su madre que jamás había leído. Entre ellas, una revelación estremecedora. La mujer que la había criado no era su madre biológica. Su respiración se volvió entrecortada y el mundo se desmoronó frente a ella. Recordó los abrazos y las reprimendas, las risas y los llantos compartidos, y todo parecía mentira. La traición familiar caló hondo y la sensación de vacío la envolvió por completo. Comprendió que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba y que nada de lo que creía cierto era real. Se dirigió al salón principal con las cartas temblando entre sus manos. El aire estaba pesado y los muebles parecían observarla. Recordó palabras sueltas de su madre que ahora cobraban otro sentido. Cada recuerdo parecía manipulado, cada gesto de cariño cuestionado. La sensación de traición la golpeó como una ola y un miedo profundo se instaló en su pecho. Sin embargo, también sentía la urgente necesidad de entender, de descubrir quién era realmente y cuál era el origen de las sombras que la rodeaban. Lucía bajó al sótano nuevamente, buscando pistas que conectaran los secretos familiares. Allí, entre cajas olvidadas, encontró un diario antiguo con anotaciones crípticas. Las palabras parecían escritas para ella, revelando eventos que nunca había conocido. Sintió una mezcla de miedo y fascinación, y un escalofrío recorrió su columna. Cada página le susurraba verdades prohibidas y la hacía cuestionar la realidad. Comprendió que la traición no era solo emocional, sino que también estaba ligada a fuerzas que escapaban de su comprensión. Mientras hojeaba el diario, una sombra se movió detrás de ella, silenciosa y casi imperceptible. Lucía giró, pero no vio a nadie. El aire estaba frío y cargado de misterio. La sensación de que alguien la observaba se intensificó. Comprendió que no solo su familia la había traicionado, sino que también había fuerzas que manipulaban la verdad a su alrededor. La traición y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. Sabía que debía continuar, enfrentarse a la realidad y descubrir la historia completa, aunque eso le doliera. Lucía regresó a la planta superior y se encontró con el espejo antiguo nuevamente. Esta vez, su reflejo parecía tener vida propia. Sus ojos brillaban con un conocimiento que no era suyo, y una sonrisa apenas perceptible cruzaba sus labios. Sintió que la magia que había percibido días antes era real, y que la traición familiar estaba vinculada a algo mucho más grande. Retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que su mundo había cambiado para siempre. Todo lo que creía cierto se había fracturado en 1000 pedazos. Lucía se adentró en el salón principal y sintió que las paredes respiraban a su alrededor. Los relojes retrocedían, y las voces de su familia llenaban el aire en un murmullo ensordecedor. Sus manos temblaban mientras intentaba tocar el aire, buscando algo tangible. La magia ya no parpadeaba. Era una fuerza palpable que la rodeaba y la desafiaba. «Debo entender esto», pensó, con un hilo de voz. Su corazón latía con fuerza mientras cada segundo parecía dilatarse. Todo su pasado y su presente convergían en un instante eléctrico y doloroso. Mientras avanzaba hacia el espejo antiguo, las voces se hicieron más claras y reconocibles. Fragmentos de conversaciones de su madre y su abuela, acusaciones y secretos susurrados. Lucía sintió un dolor profundo, mezclado con furia y tristeza. Cada palabra la acercaba a la verdad y al mismo tiempo la desgarraba. Su cuerpo estaba tenso, pero su voluntad era firme. Debía confrontar lo que había sido ocultado durante generaciones. La magia se arremolinaba alrededor de ella, como una tormenta que exigía su rendición o su resistencia. Lucía tocó el espejo y sintió un choque de memorias y emociones que no eran solo suyas. La fuerza la atravesaba y la obligaba a enfrentar la traición, la pérdida y los secretos de su familia. Sintió que el tiempo se plegaba y las paredes parecían respirar a su ritmo. La magia inundaba cada rincón y no podía negar su conexión con ella. En un instante de claridad dolorosa, comprendió que debía decidir: abrazar la fuerza que la consumía, o resistirse y arriesgarse a perderse a sí misma para siempre. Con lágrimas en los ojos, Lucía respiró hondo
y tomó una decisión. La magia que la envolvía respondió a su voluntad, ondulando como una corriente viva. Las voces se calmaron, y los relojes volvieron a su curso natural. Sintió un peso enorme liberarse de su pecho, pero también una nueva responsabilidad, conocer y proteger la verdad. La traición y la pérdida habían marcado su corazón, pero ahora podía transformarlas en fuerza. Cada fibra de su ser estaba alerta, lista para enfrentar cualquier consecuencia que su elección trajera consigo. Lucía salió al jardín trasero y vio cómo la luz del atardecer tocaba las flores marchitas. Todo parecía igual, pero el aire estaba cargado de una energía nueva. Sus pasos eran firmes y su mirada decidida. La magia ya no era una amenaza, sino un recordatorio del poder de la verdad y la transformación. Cada sombra parecía ahora acompañarla, no acecharla. Comprendió que su viaje apenas comenzaba, que la elección había dejado cicatrices, pero también le había otorgado fuerza. El mundo estaba fracturado, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Lucía caminó lentamente por el pasillo principal, sintiendo que cada paso resonaba en un mundo que ahora parecía más vasto y extraño. La casa estaba tranquila, pero impregnada de un recuerdo de magia y secretos recién revelados. Respiró hondo, sintiendo que su corazón, aunque marcado por la traición y el miedo, había encontrado fuerza. Recordó los momentos de dolor, las revelaciones familiares y la elección que había tomado. Todo estaba cambiado, incluso ella misma. La realidad había dejado cicatrices visibles y profundas, pero también había abierto un camino hacia la comprensión. Niashia. Se acercó al espejo antiguo y vio su reflejo con una nueva claridad. Sus ojos verdes reflejaban conocimiento y determinación, y su postura era firme. Comprendió que había aprendido a aceptar tanto la traición como la verdad que la rodeaba. La magia que antes parecía amenazarla ahora era un recordatorio del poder que había desbloqueado en sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió capaz de mirar hacia adelante, sin miedo a lo desconocido. La paz no era completa, pero la transformación ya estaba en marcha, silenciosa y profunda. Lucía salió al jardín y observó cómo la luz del sol iluminaba los rosales marchitos y las fuentes vacías. Aunque el lugar seguía igual, la sensación que la envolvía era diferente. Cada sombra parecía contener memoria y posibilidad, en lugar de amenaza. Respiró hondo, reconociendo que la magia había dejado su huella, pero también la había fortalecido. La casa y su familia no desaparecerían, pero ahora podía convivir con sus secretos. Comprendió que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía decidir cómo responder a él. Se detuvo frente a la verja oxidada y recordó los días de su infancia en ese jardín, jugando con su hermano y escuchando las historias de su madre. El recuerdo la llenó de melancolía y aceptación. Sabía que había confrontado su dolor, los secretos familiares y la magia que habitaba la casa. Cada cicatriz emocional y cada revelación habían servido para forjar su fuerza interior. Por primera vez, la soledad no parecía un castigo, sino un espacio donde podía encontrarse a sí misma y reconstruir su mundo desde la verdad. Lucía respiró profundamente y caminó hacia la calle del pueblo, sintiendo la vida y la normalidad mezclarse con la magia que había conocido. Sabía que los secretos de su familia seguirían ahí, que la casa guardaría sus misterios, pero ella estaba lista para seguir adelante. Cada paso era firme, cada pensamiento consciente. La transformación era silenciosa, pero completa. La herida estaba presente, pero no impedía que su fuerza y claridad guiaran sus acciones. El mundo no había cambiado, pero ella sí, y esa era la victoria más profunda. Lucía regresó a la casa por última vez antes de partir, caminando por los pasillos que ahora le resultaban familiares y extraños a la vez. Cada sombra parecía observarla sin malicia, como guardando silencio sobre los secretos revelados. Tocó el espejo antiguo con delicadeza y sintió un eco de la magia que había dominado. Un susurro le rozó la oreja. Nunca lo olvides. Comprendió que la historia de su familia y la magia
que habitaba la casa seguirían existiendo incluso después de que ella se marchara. La sensación de final y comienzo coexistían en un instante infinito. Salió al jardín y vio un niño pequeño jugando cerca de la fuente vacía. Sus ojos brillaban de curiosidad e inocencia. Lucía sonrió, recordando su propia niñez y las verdades que había descubierto. Sintió que la magia no había desaparecido, sino que se había transferido a una nueva generación. Cada movimiento del niño parecía llevar la promesa de secretos que algún día volverían a revelar historias ocultas. Comprendió que el ciclo continuaba y que la vida estaba llena de misterios que nunca se agotaban. Lucía observó la vieja puerta de la casa cerrarse tras ella y escuchó un suspiro en el viento que parecía pronunciar su nombre. Una hoja caída se levantó y giró en el aire antes de posarse nuevamente, como si el mundo guardara memoria de lo ocurrido. La sensación de que la magia permanecía era inevitable, silenciosa pero poderosa. Lucía comprendió que su viaje había concluido, pero que la historia continuaría en cada rincón de la casa y en cada mirada que los secretos pudieran tocar. Mientras caminaba por la calle del pueblo, notó cómo la comunidad la miraba con respeto y curiosidad. Susurraban historias sobre la joven que había enfrentado los secretos de su familia y la magia de la casa. Lucía sonrió levemente, consciente de que su transformación no pasaría desapercibida. La magia y la verdad que había encontrado la acompañarían siempre. Cada paso resonaba con fuerza y determinación, y su figura parecía un puente entre lo que fue y lo que debía permanecer oculto, entre el pasado y lo desconocido que venía. Al llegar al borde del pueblo, Lucía vio una huella extraña en la piedra, marcada como si alguien hubiera pasado con fuerza. La tocó con la punta de los dedos y sintió un estremecimiento. La magia aún estaba activa, la historia aún no había terminado. Una voz distante murmuró: «Ella nunca debió despertar». Lucía comprendió que su victoria tenía un precio y que la maldición o la bendición seguiría su curso silencioso. Sonrió con determinación y dio un paso hacia el futuro, dejando atrás el eco del pasado que siempre la acompañaría.